Hola, ¿qué tal compañeros? Les saluda Moisés Tandazo, soy técnico especialista de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y también me presento como su expositor o capacitador de este último curso de Microsoft Word en su nivel avanzado. Dos documentos importantes dentro del material del curso. El primero es el sílabus que está los temas que vamos a abordar dentro de este curso. Y está dividido por capítulos, en donde cada capítulo comprende una semana, ¿verdad? Entonces, aquí en este sílabo ustedes pueden hallar los temas que se van a abordar durante la semana. En esta primera semana nos tocaría esquemas y documentos maestros con sus principales tópicos o principales subtemas. En la segunda semana, bueno, ahí están seguridad, macros y compartir documentos. Y la tercera, finalmente, vamos a hablar sobre Word e Internet. Bien, el segundo documento, toda la información detallada en esta ocasión o para esta semana de los temas que se van a abordar durante este primer capítulo, que son tema 1 relacionado a esquemas, la elaboración de esquemas, y el tema 2 relacionado a la elaboración o implementación de documentos maestros, ¿verdad? Cabe mencionar que cada semana se va a ir subiendo un documento como este. En lo que respecta a cada capítulo o a los temas que están relacionados a cada capítulo, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar con el primer tema que nos corresponde mencionar en esta semana, el cual se trata de esquemas. ¿Qué es un esquema? Dentro de Word, un esquema se define como un resumen bien estructurado de un documento, el cual debe estar organizado en niveles, es decir, que el documento se puede dividir en puntos y que dentro de estos puntos o al interior de estos puntos existan puntos secundarios o terciarios, o incluso más, en los que se desencadena o se divide para un mejor o para dar a conocer una, no sé, una tesis o un documento, un informe o cosas relacionadas, ¿verdad? Entonces, para entender esto, el tema de esquemas y documentos maestros, me explico mejor con un ejemplo en donde digamos que nosotros queremos presentar un informe en donde es muy al detalle. Entonces, este informe me aborda algunos puntos, el cual me va a ser demasiado extenso. Voy a tener demasiada información que presentar. Entonces, digamos que tengo 20, 25, 30, incluso 100 hojas. Ya la manipulación de este documento no va a ser muy dinámico, o sea, se me va a tornar medio difícil y no va a ser tan amigable la manipulación del mismo. Entonces, para ello se elaboran estos esquemas. Ya. A mí me ha sucedido, por ejemplo, que en el momento de que yo quiero copiar una parte de un documento que se encuentra en la página 20 y quiero cambiarla a la página 70, tengo que coger, cortar y copiar para enviarla a esa parte del documento. Ya, pero ¿qué pasa cuando corto, copio? Cuando estoy apurado, sencillamente estamos saturados con tanta información. Eh, Uno se tiende a llevar o a ejecutar errores involuntarios que incluso pasan desapercibidos. Entonces, para evitar toda esta clase de errores involuntarios, están estas herramientas que lo que nos hace es dar facilidad para este tipo de documentos muy extensos, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, vamos a entrar en lo que se refiere a esquemas. Previamente a esto, eh, en el documento existen unas definiciones que vale la pena revisar para diferenciar y aclarar qué es un esquema. ¿Ok? Un esquema básicamente lo que nos dice aquí que no es un mapa de documento, no es una tabla de contenidos o índice, sino más bien es dividir y dar estilos al documento. ¿Ok? Para la creación de esquemas nosotros tenemos que primero la implementación donde están habilitadas estas herramientas, esta herramienta de esquema. ¿Dónde se encuentra esto? La opción vista. Y en la primera sección que me dice vistas también hay un botoncito denominado esquema. ¿Okay? Entonces damos clic en ese de ahí y me va a aparecer una vista. Si se dan cuenta, tengo básicamente tres áreas: herramientas de esquema, documento maestro y cerrar. En las herramientas de esquema es donde básicamente vamos a trabajar esta primera parte, que nos da todos los usos, todas las opciones que yo tengo para implementar un esquema. Entonces, vale la pena aclarar que para crear un esquema yo puedo hacerlo de dos formas. La primera, antes de la creación o antes de la redacción del documento, antes de que se haya ingresado el texto en el documento, o sea que el documento esté en blanco,
o después de que haya hecho. En este caso, digamos que ya estamos viendo el documento o el material del curso. Nosotros vemos que ya el documento ya está elaborado, ¿verdad? Todo este documento ya está elaborado, ya se ha ingresado información. Entonces aquí yo también puedo ingresar texto, ¿verdad? Perdón, yo puedo ingresar un esquema. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esto? Yo me voy a centrar en este segundo ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les presento este segundo ejemplo? Porque es lo más usual que nosotros vamos a tener. Nosotros generalmente no es que empezamos esquematizando el documento para tipearlo, sino es al revés. Nosotros lo tipeamos y es como me ha funcionado y me ha resultado muy útil, es tipear y luego ya aplicar el esquema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente vamos a mostrar un esquema a partir de un documento en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a abrir un nuevo documento. ¿Okay? Con esta información, cabe mencionar que me pude haber ingresado aquí directamente la información. Digamos que quiero ingresar. Puedo hacerlo, ¿verdad? Puedo ingresar esta información. Ahora, nótese que como se puede hacer de las dos maneras, yo pude hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Entonces no hay ninguna restricción, no hay ningún impedimento para que yo ingrese texto aquí o ingrese en mi ventana inicial, la ventana normal donde yo digito el texto, ¿verdad? Yo puedo hacerlo de las dos formas. Ya, ok. Digamos que aquí en el capítulo 2 yo quiero ingresar una información que debe ser contenida en el capítulo 2. Creación de esquemas, digámoslo así. Creación de esquemas, desarrollo. Entonces, ahora, para asignar un nivel, que es la herramienta principal del esquema. O sea, cómo yo construyo un esquema es a base de creación de niveles. ¿Cómo se hace esto? Hay tres opciones, las cuales están en el documento. La primera de ellas, que es la más fácil para mí. Hay otra que también es cuando ya está redactado el documento. Pero esta vez vamos a presentar desde esta ventana principal de esquemas cómo se debe aplicar la asignación de niveles. Aquí doy clic y le pongo nivel. El nivel 1 me indica la categoría principal. Lo que va a indicar es que este nivel va a ser de donde se va a desagregar todo el documento. ¿Ok? Entonces, para este caso, el título 1 puede ser elaboración de esquemas de esta categoría. Capítulo 1, elaboración de esquemas con unos subtemas que quiero agregarlos. ¿Ok? Bueno, como el título 1 es mi título principal, yo quiero asignar el capítulo 1 y capítulo 2 subtítulos principales, por decirlo así, ¿ok? Yo me sitúo en cualquier parte del renglón o de la línea que me contiene el subtítulo principal, signo 2, ¿ok? Nivel 2, ¿ok? Y yo ya tengo entonces ahora esquematizado en dos niveles cómo va a ser estructurado mi documento. Va a tener un título principal y va a tener una parte principal, dos áreas o dos componentes principales dentro. Ahora yo que dentro de estas subtemas del capítulo 1 se organice un nivel 3. ¿Para qué me sirve esto? Me va a indicar de que efectivamente, o sea, nosotros tenemos dentro del capítulo 1 una subdivisión de dos temas, de dos temáticas. Entonces, a partir de ello, yo puedo seguir desagregando o puedo seguir elaborando mi trabajo, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo ingresar información y nótese que también puedo asignar texto independiente. ¿Qué significa texto independiente? Significa que es el texto que no va a tener un nivel asignado, ninguna esquematización, simplemente es texto y nada más. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto, que se trata de la creación de esquemas a partir de documentos ya elaborados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, en la misma vista del documento, en la vista de esquemas, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la asignación línea por línea, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí capítulo 1, que es mi línea principal, entonces le voy a poner nivel 1. De ahí el segundo capítulo, bueno, el capítulo o el tema que está dentro de este primer capítulo, vamos a ponerle nivel 2, que está en relación al esquema, a la temática de esquemas, ¿ok? Entonces, como ustedes se dan cuenta,
Bueno, este documento en este caso, que es el que estamos subiendo como material de soporte del curso, entonces, ¿qué es lo que hago? Me sitúo dentro de la línea que me corresponde asignar el nivel, en este caso 3, y así sucesivamente. Nótese que es muy extenso, claro, porque son como 20 páginas, pero también tengo otras opciones, ¿ok? Entonces, cerramos esta vista. ¿Cuál es la otra opción? Digamos que quiero ponerle un nivel a esta parte de acá, a este tema de acá. Entonces vamos a ponerle el nivel que acá, directamente. ¿Se dan cuenta? Nivel esquema independiente, vamos a poner el nivel 3. Y listo, ya hemos ingresado. Vamos a ver cómo de momento está ingresada la información. Vamos a poner el nivel 1. ¿Qué es lo que me dice el nivel 1? Te voy a mostrar en esta ventana solamente el nivel principal que tiene este documento. Ya, entonces, ¿cómo se puede expandir? Aquí yo tengo dos opciones. Expandir con esta opción más. Y a su vez aquí yo puedo dar doble clic. Bien. Clic. Puedo contraer. Seguir contrayendo. Sobre la línea que quiero contraer. Y listo. Aquí tengo dos opciones más que se detallan en el documento, que por cuestiones de tiempo no les hago mención. Ahora vamos a explicarle esto de las flechitas, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Me gustaría que esté debajo de pestaña de esquema. He aquí la gran ayuda que nos da estas opciones de esquema. ¿Por qué? Porque si existen demasiadas hojas, digamos que la parte 1.13 queremos ubicarla bajo de desplazar, expandir y contraer texto. Nosotros tendríamos que normalmente coger y cortar y copiar en la parte en que queremos ingresar la información. Entonces esto nos generaría cierta distorsión o ciertos errores involuntarios. Entonces para ello existe abajo. Nos ubicamos y damos clic sobre el renglón que queremos modificar y lo desplazamos hacia la ubicación que queremos. Con esto, toda la información que pertenece a este esquema se desplazó al documento. Es decir, si estaba antes en la página número 13, se va a desplazar a la página 26. Entonces, esa es la gran ayuda que nos da este tipo de herramientas. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente parte que corresponde a la elaboración de documentos maestros. Para entender esto, ¿qué es un documento maestro? Es un documento que puede contener algunos subdocumentos o enlaces o archivos o gráficos o tablas que pueden tratarse de manera independiente como documentos normales. Es decir, un documento maestro es un documento madre que va a contener varios subdocumentos que van a abordar cierta temática o cierta información que yo quiero categorizar, ¿verdad? Entonces digamos que siguiendo nuestro ejemplo, entonces yo quiero construir un documento máster o maestro que se va a denominar capítulo 1. Bueno, ¿de qué se trata esto de los documentos maestros? Documentos maestros me sirven cuando yo quiero ingresar dentro de un documento máster, un documento madre o un documento original, cierta información que contiene o que va a estar contenida dentro de otros documentos, ¿ok? Digamos que tengo tres archivos llamados o denominados capítulo 1, capítulo... Ya, ¿de qué se trata estos documentos máster o documentos maestros? Esto hace referencia a cuando yo tengo un documento original, un documento máster, un documento global, que yo quiero que se me ingrese información de otros subdocumentos, ¿ok? No, necesito crear otros subdocumentos para tratarlos de manera independiente y así que me ayude a organizar y a ingresar mejor la información. Entonces ahí es cuando cobra fuerza la utilidad de esta herramienta. ¿Dónde se encuentra esta herramienta? Se encuentra en la misma ventana de esquema. Nosotros podemos habilitar aquí en la que dice mostrar documento y se me van a aperturar más opciones que pertenecen a la paleta de documento maestro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto de aquí? Entonces, digamos que este es mi capítulo y esquema y documentos. Yo quiero que el 1 me aborde o esté dentro de un nuevo archivo. Y el tema 2 también esté dentro de un nuevo archivo. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy hacia el renglón donde yo quiero que esté toda esta información. Y listo, le doy clic en crear. Entonces, yo para esto de aquí bien, crearlo. ¿Okay? Y aquí listo, se me dar toda la información relacionada al documento maestro. Entonces, ahora digamos que yo quiero insertar, por el caso contrario,
ya tengo 3 archivos o 2 archivos que quiero ingresarlos dentro de este documento. Entonces, ¿cómo lo hago? Clic en insertar y a su vez yo señalo, selecciono el archivo que yo quiero ingresar. En este caso yo voy a ingresar capítulo 1. Voy a poner el sílabo simplemente. Sí, sí a todo. Sí. Y listo, veamos que se me ha ingresado. Efectivamente, se me ha ingresado la información del sílabos en este esquema. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó el documento. Documento. Efectivamente, debajo del tema denominado esquemas, me aparece el sílabos. Entonces, ven la importancia. No tuve que hacer un copy-paste o no tuve que cortar y pegar para poder ingresar esta información, sino directamente de aquí de esquemas. Entonces, he ahí la importancia. Además, yo te cuento con una opción. Me va a permitir ver solamente el link donde se encuentra el documento y no ver toda esa información que puede ser desgastante visualmente a presentar en mi informe o en mi documento, ¿verdad? Entonces, también tengo otra opción. Para finalizar, tengo la opción de bloquear documento. ¿Esto qué me permite? Si es que yo trabajo en grupo, porque podemos trabajar en red, si yo bloqueo el documento, esto me va a impedir que algún usuario pueda modificar este documento. Las opciones, por ejemplo, para trabajar con documentos maestros a partir de un documento en blanco, también se puede implementar y eso se encuentra en el documento. Bien, eso por factores de tiempo, por límites de tiempo, me gustaría presentarles más herramientas, más características de estas opciones, pero les he presentado las más importantes. Bien, esto en esta primera entrega, les recomiendo que lean el documento, está bien sencillo, explicado paso a paso, lo cual se torna bastante amigable, bastante fácil para entender la funcionalidad de estas herramientas. ¿Ok? Entonces, listo, eso ha sido por esta semana. Nos veremos la siguiente semana. Un placer, muchas gracias.